En todas las religiones que han existido y que existen, se encuentra una figura muy importante dentro de su sistema de creencias. Esta figura básicamente, mejor dicho, sin esta figura, básicamente esa religión carece de sentido o no funciona. Me refiero al sacerdote. Un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, esta es una figura de autoridad cuya función es la de ser un intermediario entre Dios y los hombres, específicamente alguien que representa ante Dios o ante la deidad a los hombres. Para el hombre del siglo XXI, en donde estamos en una sociedad tan secularizada, el sacerdocio, la verdad es que no se ve tan importante, tan imprescindible, ni tan relevante como en otras épocas o como actualmente en otras latitudes. Estamos en el mundo occidental. En el mejor de los casos, en nuestra sociedad, la figura del sacerdote es vista como una figura respetable, alguien digno de mucho respeto, de consideración. Pero nadie piensa del oficio sacerdotal como algo vital para nuestra vida cotidiana. Nadie piensa, por ejemplo, qué tan importante es contar con un sacerdote en mi vida, la verdad. Qué bendición. O alguien que diga, necesito un sacerdote. ¿Qué sería de mí si no hubiese un sacerdote? Bueno, a menos que esté a punto de morir, la gente piensa en un sacerdote, ¿no? Pero cuando llegamos al capítulo 5 de Hebreos, hermanos, nos damos cuenta que el tema principal del capítulo 5 es precisamente el sacerdocio, específicamente el sacerdocio de Cristo. Pero este tema del sacerdocio no es solamente el eje central del capítulo 5, sino que parece ser el eje central de toda la carta. 13 capítulos consta la carta a los Hebreos, de los cuales 6 capítulos están dedicados a hablar del tema del sacerdocio de Cristo. Hermanos, el autor de la carta a los Hebreos sabía la importancia del tema del sacerdocio. La audiencia original entendía la importancia del tema del sacerdote. Quiere el Señor que nosotros a partir de hoy, que comenzamos este tema y que se prolonga desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 de la carta, que el Señor nos ayude a considerar la importancia de lo que es el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, en el capítulo anterior, los versículos 14 al 16, ya el autor ha mencionado que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ha sido un llamado a confiar nuestra vida en el oficio sacerdotal de Cristo. Lo interesante es que hasta ahora no se había mencionado nada del oficio de Cristo como sacerdote, sino hasta este punto. Y lo hace sin ningún tipo de reparo, de manera enfática, sin anestesia. Simplemente, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora Él va a explicar y va a ampliar por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote y sobre todo nos va a decir que Jesucristo, ese es el tema de la mañana de hoy, es nuestro legítimo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo cumple con todos los requisitos que Dios establece para un sumo sacerdote. Esta es una carta dirigida a judíos cristianos del primer siglo. Así que una de las razones por la cual
el autor a los hebreos les escribe a ellos, recuerden que ellos estaban apostatando de la fe, ellos estaban traicionando la fe cristiana, se estaban volviendo al judaísmo. No solamente por presión social y económica, sino también por presión religiosa. Imagínense a los judíos, a sus connacionales, cuestionando por esta presión social, cuestionándoles, por ejemplo, mira, ¿cómo haces tú en tu nueva religión si tú no tienes un sacerdote? Ese tipo de preguntas seguramente le dieron a ellos. ¿Quién les asegura, si no tienen un sacerdote, quién les asegura que realmente lo que ustedes creen y lo que ustedes hacen viene de Dios? ¿O será que es inventado por ustedes? Al final no tienen a alguien, un sacerdote que les diga lo que Dios les da, lo que Dios quiere. ¿O quién les puede confirmar que realmente han recibido ustedes perdón de pecados? ¿Quién va a hacer los sacrificios expiatorios por ustedes? Mire, nosotros tenemos el oficio sacerdotal mandado por Dios, estipulado por Dios, y tenemos esa garantía. Pero ustedes, yo no veo un sumo sacerdote en su nueva religión. Probablemente serían cuestionamientos que también harían que los judíos cristianos en ese momento tambalearan en su fe. Esa es la razón que motiva entonces al escritor a los hebreos a escribir esta sección para hablar de la legitimidad de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y básicamente va a decir dos cosas. Se va a concentrar en demostrar que Jesús es verdaderamente el sumo sacerdote por dos razones o en dos categorías, en dos partes. En primer lugar, los primeros 4 versículos nos va a hablar de los requisitos universales para un legítimo sumo sacerdote. Esos son los primeros 4 versículos. Él no va a hablar del sacerdocio de Cristo como tal, sino que va a decir, bueno, ustedes saben que para tener un sumo sacerdote se necesitan unos requisitos. Bueno, yo voy a hablar de esos requisitos. Y esos requisitos están desde los versículos 1 al 4. Esos son requisitos generales para todo sumo sacerdote. Pero los versículos 5 al 10 ahora va a decir que Cristo cumple con los requisitos universales de un legítimo sumo sacerdote. Del 5 al 10. Vamos entonces a ver nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Número 1. El autor nos va a decir los requisitos universales de un legítimo sumo sacerdote. Aquí el autor va a enseñar o nos va a señalar los principios y funciones que Dios ha establecido para que alguien funja legítimamente como un sacerdote real de Dios, un sacerdote de Dios. Nos va a hablar del diseño que Dios estableció en el Antiguo Testamento para un sumo sacerdote. Versículos 1 al 3 es el primer requisito. Versículos 1 al 3. El primer requisito es que un legítimo sumo sacerdote debe ser un hombre, pero un hombre que se identifique con su representado o con sus representados. Vuelvo a repetirlo. Los primeros 3 versículos es el primer requisito. ¿Qué se necesita para ser un legítimo y verdadero sumo sacerdote, un válido sumo sacerdote? Bueno, se necesita en primer lugar que sea un hombre que se identifique con sus representados. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. La validez, hermanos, de la función sacerdotal no es solamente que sea un hombre, sino que sea un hombre que haya sido constituido para mediar o para buscar delante de Dios el favor de sus representados. Pero eso es legítimo solo y cuando este hombre pertenezca a ese pueblo. Yo les voy a
Les voy a ilustrar este principio de que el sacerdote no solamente debe ser un hombre cualquiera, sino debe ser parte del pueblo al que él mismo representa, con algo que está en boga. Bueno, ya ha bajado la marea en cuanto a ese tema. Pero básicamente, hermanos, para ilustrarlo, para que entendamos esto es una norma universal y social, política de todos los tiempos. Ejemplo lo tenemos con el conflicto entre Venezuela y Guyana con el tema del Esequibo. ¿Cuál es el problema de fondo? Usted puede investigar, pero ¿cuál es el problema de fondo? Que Venezuela no reconoce desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, lo que se llama el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. ¿Por qué Venezuela no reconoce eso? Sencillamente porque en esa reunión, supuestamente para solucionar el problema que había entre Venezuela e Inglaterra por el territorio del Esequibo, no había un venezolano representando a los venezolanos, sino que eran los americanos, estadounidenses, representando a los venezolanos, negociando con los ingleses. Y el árbitro era un ruso. Venezuela no estaba por ningún lado. Aunque los americanos representaban a Venezuela, Venezuela dice, eso no es válido, porque no hay un venezolano allí. La validez de un sumo sacerdote es algo así. No puede mediar por alguien del cual él no pertenezca ni sepa las condiciones de ese pueblo al que él representa. Esa es la primera condición. ¿Por qué debe ser así? Es la pregunta. ¿Por qué debe pertenecer al mismo grupo o al mismo pueblo del cual él está mediando delante de Dios? Y no puede ser de otro lado. Versículo 2. Esta es la función para. ¿Sí? ¿Para qué? Perdón, versículo 1. Seguimos en el versículo 1, la última parte. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esta es la razón por la que el sumo sacerdote debe pertenecer al pueblo al quien está representando delante de Dios. Dice, para que se muestre paciente. No es solamente para presentar ofrendas por ellos, es lo que dice el versículo 1. No es solamente para dar ofrendas a Dios, a la deidad y sacrificios a Dios por ellos, sino para que Él tenga un carácter paciente por ellos. Ese es el carácter que Dios buscaba de un sumo sacerdote. Imagínese a un sumo sacerdote o a un sacerdote que se canse de ofrecer los sacrificios por su pueblo y que le diga a sus representados, tú otra vez aquí, pidiendo perdón por lo mismo otra vez. ¿Acaso tú no aprendes? ¿No te da vergüenza que sigas pidiendo perdón por las mismas cosas? ¿Por qué puede ser paciente? Porque él también sufre las mismas cosas. Y él puede decir, está bien, yo sé lo que es eso. Por eso dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esta frase también se puede traducir con los que se extravían por su ignorancia. Es decir, los que pecan, como dicen en el Antiguo Testamento, por yerro, los que pecan por ignorancia, los que pecan sin intención, los que pecan, vamos a ponerlo de forma ingenua, pero también se refiere por aquellos que luchan por obedecer, luchan por no pecar, pero como son débiles, terminan pecando. Porque él mismo sufre esa condición de la cual sus representados también sufren. Por eso es que él puede ser paciente, puede entender la condición de aquella persona. Mira, aquí vengo otra vez por lo mismo. Bueno, yo también tengo mis pecados, tengo mis luchas. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que la paciencia solo puede brotar
de un corazón que ha sufrido como el otro ha sufrido. Porque entiende la lucha del otro, entiende la debilidad del otro, entiende porque ha pasado por algo parecido, algo similar o igual que el otro, lo ha experimentado. Él mismo sabe que hay dificultades para honrar a Dios. Hay dificultades. El comentarista David Ward dice, el sacerdote no tiene derecho a minimizar la importancia del pecado. Debe sentir vivamente la tragedia y la desgracia que el pecado produce en nuestras vidas y toda la tristeza que comporta para nuestra condición humana, porque sólo así sentirá una verdadera compasión hacia el pecador. Entonces, debe ser del mismo pueblo para compartir las mismas necesidades, y eso básicamente le está diciendo, tú no eres mejor que el otro. Aunque eres un sumo sacerdote, aunque eres un sacerdote, nada te distingue del otro. Lo único es que tú estás haciendo algo del cual el otro no tiene permiso. Eso es todo. Pero si no fuera por el Señor, tú estarías en la misma condición. Así que para ser un intercesor de verdad, no frívolo, no simplemente un intercesor, bueno, Señor, perdónalo. No, es perdónanos. Alguien que clame del corazón, que ruegue misericordia delante de Dios, debe dolerse con los que se duelen. Eso es lo que hace un buen intercesor, un buen sacerdote. Recuerden que el oficio sacerdotal es alguien que intercede a favor del otro, para buscar el beneficio del otro. Es como si buscara para mí mismo el beneficio, el bienestar para el otro. El versículo 3 amplía lo mismo, amplía esta idea que yo les estoy comentando. Versículo 3, y por causa de ella, ¿por qué? ¿Cuál ella? Bueno, de su debilidad, porque él también está rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Él siempre tiene que tener la atención de que él mismo está rodeado de pecado. Y hay cosas que en el Antiguo Testamento le decían al sumo sacerdote, tú no eres mejor que el otro. Tenemos, por ejemplo, el día más importante en el Antiguo Testamento, el día de la expiación. Le invito a que usted lea Levítico 16 en sus casas. Y allí usted se va a dar cuenta que el día de la expiación era el día más importante, era el único día en donde el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. No había otro día. El único día, y solamente podía entrar el sumo sacerdote, no cualquiera, tenía que entrar el sumo sacerdote, el representante de todos. Pero él no entraba una sola vez, él entraba 2 veces. Él tenía que entrar primero a ofrecer su sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia, y luego hacer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Eso le estaba diciendo a él, tú necesitas ser limpiado igual que el otro. Pero no solamente eso le estaba diciendo al sumo sacerdote, que él necesitaba perdón como los demás. Por eso es que podía compadecerse, si necesitamos ambos perdón. Sino que también en su vestidura, en las vestiduras sacerdotales, en la parte de abajo de la vestidura, había una especie de campanillas que sonaban al movimiento del sacerdote. Eso le indicaba a los que estaban afuera del velo, recuerden que el tabernáculo estaba dividido en el atrio, el patio, ¿verdad? Luego estaba el lugar santo, y estaba el lugar santísimo. Solamente una vez al año estaba allí en el lugar santísimo. Y otra cosa interesante, ese día de expiación era el único día donde la Shekinah de Dios envolvía el lugar santísimo. Así que era una situación bastante comprometedora para el sumo sacerdote. Esas campanillas, el sonido de las campanillas le decían a los demás, él ha entrado limpio, ha entrado bien delante de Dios porque sigue sonando por allá, está vivo.
Pero para el propio sumo sacerdote, imagínense el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo con esas campanillas sonando. Tilín, tilín, tilín. Eso le está recordando, si tú no estás puro, vas a morir ahí. Si tú no estás puro, vas a morir ahí. Era una advertencia. Así que él tenía que entender su propia condición para que cuando ofreciera sacrificios, lo ofreciera con compasión, porque era para él también, para él mismo y para sus representados. Así que este es el primer requisito. ¿Qué debe ser un sumo sacerdote? El primer requisito debe ser un hombre, pero un hombre extraído del propio pueblo al cual él va a representar y que sea consciente de sus pecados para que sea un hombre compasivo y paciente en su intercesión, sea entonces competente para interceder por los que está representado. La segunda característica está en el versículo 4. Los versículos 1 al 3 hemos visto la primera característica. Un sumo sacerdote, un legítimo sumo sacerdote, debe ser un hombre que se identifique o que se solidarice con el pueblo que representa. En segundo lugar, versículo 4, un legítimo sumo sacerdote debe ser un hombre designado por Dios. Y este es el argumento más fuerte, el más potente y el que acaba toda discusión en cuanto a quién debe ser un sumo sacerdote. No es alguien que le nace ser sumo sacerdote, que se levantó un día diciendo, me encantaría ese oficio. No, es alguien a que Dios designa como sumo sacerdote. En la ley judía, en la ley mosaica, el sumo sacerdote en primer lugar tenía que cumplir varios requisitos. En primer lugar, debía ser un descendiente de Leví. En segundo lugar, debía pertenecer dentro de la descendencia, dentro de la tribu de Leví, debía pertenecer a la casa de Aarón. Pero no cualquiera que nacía dentro de la casa de Aarón podía ser sumo sacerdote. Dios a ellos llamaba a uno en particular. A uno en particular. Así que yo podía tener todas las credenciales, pero si Dios no lo llama, se acabó. No voy a ejercer el sumo sacerdocio, aunque tenga las posibilidades de hacerlo. Dios era estricto con el llamado de quién iba a fungir o funcionar como el sumo sacerdote. Una vez, unos levitas de la casa de Coré, en Números 16, usted puede leer la historia, y usted se da cuenta que este hombre, Coré, junto con otros, él se sublevó contra Moisés y contra Aarón, y le dijo, pero ¿será que, mire, toda la casa de Israel es santa, así que cualquiera puede ser sacerdote, porque ustedes se van a imponer ante nosotros? ¿Cuál fue la respuesta del Señor contra ellos? Se les abrió la tierra debajo de sus pies y se los tragó vivo. Descendieron al Seol vivo. Fue un asunto trágico. Dios mandó un juicio muy severo contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos pretendían usurpar el oficio sumo sacerdotal. Dios no lo iba a permitir. Solamente el que Dios eligiera dentro del pueblo o entre el pueblo, ese era el sumo sacerdote. Y cualquiera puede decir, bueno, ese Coré fue muy, no digamos ingenuo, pero bueno, osado, o ¿qué pensaría este hombre de sublevarse contra quien Dios había ungido, ¿verdad? Pues lo había ungido de forma pública ante todas las personas. Pero la verdad es que cuando usted escanea la vida de Aarón, usted se da cuenta que Aarón no era el candidato más apropiado para ejercer de sumo sacerdote. Él fue quien permitió el desenfreno del pecado de Israel en Éxodo 32. Él fue el que le dijo a todo Israel, tráiganme las cosas. Y él mismo fundió todas las joyas y las cosas que tenían. Él fue el que hizo el becerro de oro.
Él hizo que Israel apostatara. Y aún así, Dios dijo, Él va a ser mi sumo sacerdote. Porque es una prerrogativa de Dios. Dios llama al que Él quiere. Él puede tener un prontuario muy malo, pero si ha sido elegido de Dios, nada ni nadie puede entorpecer su designación. Así que, ¿qué se necesita para ser sumo sacerdote? Versículo 4, Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esta honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hasta aquí son los requisitos universales para alguien que quería ser un sumo sacerdote o un legítimo sumo sacerdote. Debía ser elegido por Dios. Esto legitima a alguien que se llame ser sumo o que se diga ser sumo sacerdote. Ahora lo que va a hacer el autor, y en lo que nos vamos a concentrar más, es cómo Cristo cumple con estos dos requisitos. ¿Cómo Cristo lo cumple? Ahí es donde se va a enfocar el autor, versículos 5 al 10. Vamos a leer los primeros dos versículos del 5 al 6. Sería esto. Así tampoco, note que está haciendo entonces la comparación con Aarón. Aarón fue designado el primer sumo sacerdote dentro de Israel, de la historia de Israel, y él no llegó a ser sacerdote porque él quiso, sino porque Dios lo llama. Lo mismo ocurrió entonces con Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Mire que eran dos requisitos que hemos visto hasta ahora. Debe ser un hombre que represente, que se compadezca con sus representados, que sea extraído de los mismos que está representando, y en segundo lugar, que sea designado por Dios. Ahora va a responder desde el último argumento hacia el primero. Desde el último argumento hacia el primero. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y ahí empieza una cita, Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese es el Salmo 2, 7. Y luego, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Antes de abordar el estudio de estos dos versículos, de por qué están acá, debemos tener algo en claro, algo en mente, que es muy importante y que nos ayuda a entender por qué el autor usa precisamente estos dos versículos. Hermanos, como ya vimos, la ley de Moisés, según la ley de Moisés, el oficio sumo sacerdotal debía ser ejercido por alguien designado por Dios, siendo descendiente legítimo ¿de dónde? De la tribu de Leví, de la casa de Aarón y designado por Dios. Entonces cualquiera puede decir, bueno, tú estás diciendo que el cristiano tiene a Jesús como el gran sumo sacerdote, pero ¿cómo es posible que Jesús, que es de la tribu de Judá, de la casa de David, cómo puede cumplir con esto? Así pensaría un judío en el primer siglo y seguramente puede pensar ahora. ¿Cómo puede ser Jesús un sacerdote legítimo si era descendiente de Judá y no de Leví y mucho menos de la casa de Aarón? Bueno, ahora el autor va a responder a esta posible objeción. ¿Cómo es posible de que, bueno, fue designado por Dios, pero no pertenecía a la tribu de Leví ni a la casa de Aarón? Por eso usa estos dos versículos. El primero, en el versículo 5, cita Salmo capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ya el autor ha usado este versículo antes. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Anteriormente, en el capítulo 1, él ha usado este versículo para hablar de la designación de Jesús como el legítimo Hijo de Dios.
El Salmo 2 es un salmo entendido por los judíos como un salmo mesiánico, que habla del Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el Cristo. Y ellos entienden que ese Hijo de Dios, ¿verdad? Según lo que el autor a los hebreos está diciendo cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es la designación de que tú eres mi representante legal ante toda la humanidad. Tú eres mi hijo, tú eres mi representante. Pero al final también está diciendo, tú eres el mismo Dios, porque está haciendo la comparación con los ángeles. Pero aquí lo está usando ahora para hablar de su oficio sacerdotal. ¿Cómo un versículo puede funcionar para los dos oficios? Preguntamos. ¿Cómo un versículo funciona para los dos? Bueno, porque el autor mismo complementa ese versículo del Salmo 2:7, lo complementa con lo que dice en el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vayan conmigo al Salmo 110. Salmo 110. Ya el autor también ha usado el Salmo 110 en su argumento anterior. Capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos 1:13. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora vamos al Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Cuando usa el Salmo 110 en Hebreos 1:13, está diciendo Jesús es el Mesías, es Dios mismo, es el enviado de Dios, es el Mesías rey. Es para decir eso. Pero luego usa el mismo Salmo porque en el mismo Salmo también habla del oficio sacerdotal del Mesías rey. Versículo 4, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los judíos o muchos judíos pensaban que se trataban de dos Mesías. El Mesías rey de la casa de Judá o de la tribu de Judá y el Mesías sacerdote descendiente de la casa de Aarón. Lo que está diciendo el autor a los hebreos es que ya desde la antigüedad, ya en el Antiguo Testamento se estaba hablando de que ese Mesías rey era el mismo Mesías sacerdote. Así que los dos oficios podían ser oficiados o ejecutados por la misma persona. Pero en la ley mosaica eso era imposible. Eso era imposible. O era un rey o era un sacerdote. Cuando Saúl quiso ofrecer sacrificios a Dios, ¿qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Hubo otro rey más adelante, cuando ya estaba el reino dividido, que también, siendo rey, ofreció sacrificio y le salió lepra. Porque Dios no permitía que un rey fuera al mismo tiempo un sacerdote. Entonces, lo que está haciendo el autor de Hebreos es decir, mira, ese Mesías rey que ya yo les había comentado, lo complementamos con que es el mismo al que Dios juró, tú eres sacerdote. El punto aquí es que tú no eres sacerdote según el orden de Aarón, sino por el orden de Melquisedec. Solamente así podían solucionar el problema. Solamente así. Más adelante vamos a entender cómo es que se soluciona ese problema. Lo vamos a ver en el capítulo 7. En Hebreos 7 se nos va a decir
¿Qué significa que Jesús sea sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero hasta ahora solamente va a decir 3 cosas. Y ahí nos vamos a quedar porque estamos en una explicación expositiva de lo que dice el texto como tal. ¿Qué está diciendo con estos 2 versículos? Número 1. Es completamente válido, según el Antiguo Testamento, que el Mesías sea tanto rey como sacerdote, pero que no sea bajo el mismo orden de Aarón. Eso es lo que está diciendo. Es legítimo. Número 2. El sacerdocio del Mesías, en segundo lugar, fue jurado o establecido por Dios. Recuerden que el argumento es, nadie puede ser un sacerdote si no es llamado por Dios. Así que en el texto dice, yo he jurado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También fue jurado por Dios, o fue establecido por Dios. Ahí cumple el requisito de que nadie puede tomar esa honra de ser un sacerdote si no recibe el llamado de Dios. Entonces ahí en este salmo se complementa. Cristo también fue ordenado. Y en tercer lugar, ese juramento se cumplió en la misma resurrección del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue que declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que cuando Cristo resucita de entre los muertos y es ascendido al cielo, es una declaración cuando el Señor dice, mi Hijo eres tú. Tú eres el verdadero, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Pero con esa declaración de que tú eres el Mesías rey, también le está diciendo, eres el Mesías sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que fue declarado en ese momento glorioso de la resurrección, como Mesías rey y como Mesías sacerdote. La misma persona ejerciendo los 2 oficios. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Los 3 oficios de Cristo. Hasta ahí Él ha respondido el último requisito que Él le ha dicho. Para ser un sacerdote legítimo, ¿qué debe tener? El llamado o el juramento o el establecimiento por parte de Dios. Cristo lo obtuvo en su resurrección. Ya cumplió con eso. Y con lo demás, de ser tomado de entre el pueblo para representarlo, ese es el argumento con el cual va a finalizar, versículo 7 en adelante. Y Cristo, vamos a ver entonces, Cristo es un hombre que se identifica con sus representados. Se identificó y se identifica con sus representados. Versículo 7. Y Cristo, en los días de Cristo es un hombre. Cristo es un hombre verdadero. Pero el énfasis aquí no es tanto hablar de la humanidad, la naturaleza humana de Cristo, sino que lo que va a hacer es enfatizar lo que sufrió Cristo como un ser humano. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, no por otros, hermanos, dice, al que le podía librar de la muerte,
Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo clamó por sí mismo. Cristo buscó el favor de Dios para sí mismo. El autor no solamente nos habla de la encarnación de Cristo, ya nos dice que se identifica con nosotros, sino que se enfoca en los sufrimientos de Cristo, en esa encarnación y específicamente en los padecimientos en el huerto de Getsemaní. Hermanos, esta fue la prueba más dura. Fue la prueba más difícil de todas. Fue la que puso a sudar gotas de sangre a nuestro Señor. Esta fue la prueba que le llevó al Hijo de Dios, al Eterno, pedirle a su Padre: pasa de mí esta copa. Hermano, dejemos de romantizar el sufrimiento, el padecimiento de Cristo en la cruz. Él sufrió muchísimo, sufrió verdaderamente. Para Él fue difícil llegar a la cruz, fue difícil, fue horrible. Sufrió para llegar a la cruz por ti y por mí. Y el autor quiere que nosotros veamos, Él se identifica con nosotros por una sencilla razón. Porque cuando era la hora de la prueba, Él entendió lo difícil que es obedecer a Dios a pesar de él. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El texto no dice, Él aprendió a obedecer. No, Él aprendió lo que implica la obediencia. A veces pensamos que obedecer nos trae buenas consecuencias. Ser leales a Dios siempre nos va a traer buenas consecuencias, pero no es así siempre. Pero Cristo, en su experiencia, Él entendió en carne viva lo que significa, lo difícil que es obedecer a Dios en este mundo caído. Es doloroso obedecer a Dios en este mundo. Es difícil, es cuesta arriba. Por eso es que Él se puede identificar contigo en tus padecimientos, hermano. Señor, no puedo seguir, es muy difícil honrarte en esta situación. El Señor dice, te entiendo, yo lo hice también, yo lo pasé también. Lo sufrí también contigo, hijo. No solamente de forma intelectual lo sufrió el Señor Jesucristo. Sufrió lo que significa ser fiel al Señor hasta el fin. Hasta la muerte. Versículo 7 otra vez. Lleguemos una vez más al versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. Mire cómo Él oró en el Getsemaní. No es simplemente, bueno, Señor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Listo. Súplicas y ruegos. El Señor estaba desplomado, hermano. El Señor estaba agonizando antes de ir a la cruz, porque sabía lo que significaba sufrir la ira de Dios. Súplicas, ruegos, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Cualquiera puede pensar, pero bueno, Cristo no fue librado de la muerte. Pero el texto dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ¿cómo fue oído si igualmente murió? No estaba pidiendo ser librado de esa muerte, sino de la muerte. De sufrir la ira de Dios eternamente o constantemente. De la muerte espiritual. Líbrame, Señor, de sufrir eternamente esto. Y el Señor le respondió, le envió un ángel, lo consoló, lo animó para ir a la cruz y sufrir por ti y por mí.
El Señor sufrió en esos momentos, en esas horas, toda una eternidad pagando por nuestros pecados, toda la eternidad. Pero el autor no solamente quiere que nos enfoquemos allí, hermanos, quiere que nos enfoquemos en que Él recibió una respuesta en su angustia. Es como si nos dijera, Cristo es legítimo porque Él se puede compadecer no solamente por tu aflicción y tu necesidad, sino que Él sabe lo que significa una respuesta en medio de esa necesidad. Y Él dice, yo sé lo que tú necesitas ahora, necesitas esta respuesta. Amén. Él lo recibió, fue consolado, agarró ánimo y obedeció al Señor. Amén. No solamente se compadece de tu aflicción, sino que se compadece sabiendo que tú también necesitas respuesta para enfrentar el mundo, para obedecer a Cristo. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Es legítimo, es compasivo. Él se apiada de nuestra necesidad verdaderamente. Se compadece verdaderamente. Versículo 8, entonces. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La aprendió en ese sentido. Lo sabía, pero lo sufrió. Sufrió la obediencia, es lo que dice. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El perfeccionamiento del Señor Jesús aquí, descrito aquí, no tiene que ver con una deficiencia en su carácter. No es que llegó a ser perfecto. No, sino que Él experimentó la plenitud, la totalidad, toda la fuerza de lo que implica obedecer a Dios. Eso es lo que significa, fue perfeccionado, fue completado en esa prueba. Lo que cuesta honrar, obedecer y ser leal al Señor. Ellos estaban claudicando de la fe, estaban apostatando de la fe, y Él les dice, el Señor entiende su aflicción, no lo dejen porque el Señor va a estar con ustedes, está intercediendo por ustedes. Versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo ofrece salvación eterna y perpetua por dos razones. Número uno, porque Él fue perfeccionado, fue completado en su prueba, por lo tanto puede compadecerse siempre por ti. Siempre. Siempre se va a solidarizar. Siempre te va a entender. Pero ¿a quién entiende? ¿Qué dice ahí? Para todos los que le obedecen, no al rebelde. Al rebelde el Señor lo va a juzgar. Pero si tú realmente, sinceramente, anhelas llegar hasta el fin de tus días honrando al Señor, el Señor no se va a cansar de interceder por ti ante el Padre. Y en segundo lugar, una vez más, versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero como dice en el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre. Porque es un oficio superior al de Aarón. El de Aarón terminaba con la muerte. El de Cristo ni la muerte termina su oficio sacerdotal. Él es sacerdote, intercesor, intermediario, no solamente eternamente, sino universalmente. Aarón intercedía por el pueblo que él representaba, el pueblo de Israel. Cristo intercede por aquellos que él representa. ¿Cuáles son el pueblo que él representa? Los que le obedecen. Ese es el pueblo que él representa. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. En conclusión, Cristo no es nuestro sumo sacerdote, es nuestro gran sumo sacerdote. Él cumplió todos los requisitos que se
necesitaban para ser un legítimo sumo sacerdote. Él se compadece del pueblo que él representa y es designado por Dios mismo con una orden superior a la orden arónica para interceder por siempre por su pueblo, porque él siempre los va a entender, él siempre desea que le sean fieles eternamente. Aplicación. Cristo verdaderamente nos entiende, hermano. De todo lo que yo he podido hablar en esta mañana, Cristo verdaderamente nos entiende. Te entiende cuando tú realmente estás peleando y mortificando tu pecado. Y cuando caes y te arrepientes verdaderamente, el Señor te entiende y es compasivo. El Señor también sufrió. Fue perfeccionado en eso. Nadie más que Él puede identificarse con tu deseo de obedecer a Dios. Los que le obedecen, ya Él pasó por ese camino, ya Él sabe, Él hizo el camino, es el autor de nuestra eterna salvación. Él no necesita que le digamos todo, pero Él quiere que tú le digas todo, para que Él pueda darte la consolación que tú necesitas. Cristo, en su aflicción, en su angustia, recibió la respuesta que necesitaba en su momento y está dispuesto a darte la respuesta en el momento que tú más lo necesitas. Por eso pregunto, ¿tú estás en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción? ¿Tú estás buscándole a Él? ¿Estás pidiéndole a tu sumo sacerdote que interceda ante el Padre para que tu fe no caiga? No solamente lo estás buscando, lo buscas con esa confianza de que Él no te está rechazando. Y en último, ¿tú cuentas con ese gran sumo sacerdote? ¿Tú has venido, has aceptado el Evangelio de Cristo? ¿Cristo es tu gran sumo sacerdote? ¿O Él se erige delante de ti como tu juez? La única manera de que Él sea tu sacerdote es que tú le aceptes como tu rey. Él es tu rey, te has rendido a su dictado, a su dictamen, a su reinado, te has entregado a Él, cuenta que Él también está intercediendo por ti. Oremos. Gracias, Señor,